Durante un programa en vivo, el debate entre los participantes se tornó cada vez más intenso cuando Kenia, con su actitud provocadora, intentó desacreditar los avances de la transformación. La opositora, fiel a su estilo, buscaba desviar la conversación con argumentos manipulados y ataques directos, sin aportar pruebas ni propuestas concretas. Sin embargo, un invitado inesperado no estaba dispuesto a dejar que sus falacias quedaran sin respuesta y decidió enfrentarla con hechos. El invitado, con conocimiento y seguridad, desmanteló uno a uno los señalamientos de Kenia, recordándole los logros que la 4T ha impulsado en beneficio del pueblo. Por supuesto que es la adecuada. Nosotros consideramos que es un acuerdo histórico el que consigue la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo frente a lo que siempre le hemos dicho es un animal político como lo es Donald Trump. El tema de los aranceles, que los aranceles están primeramente pensados como una política económica para proteger la producción nacional, pero que en últimos tiempos es utilizada por los gobiernos de países supremacistas para presionar a países en desarrollo, en este caso Estados Unidos, a México. Pero lo que vimos de Donald Trump es lo que ya habíamos mencionado, de hecho, en el último debate con respecto al tema México-Estados Unidos. La retórica de Donald Trump con respecto a los aranceles no es un tema relacionado con la seguridad, no es un tema relacionado con el déficit que le representa a Estados Unidos la relación comercial con México, es un tema meramente político, es un tema con el cual él le habla a sus bases. Entonces, a partir de esos arrebatos políticos, pues aquí en México, ¿qué nos queda? Tener una presidenta con el liderazgo como el que ha demostrado, con firmeza, pero sobre todo con cabeza fría, que llegue a este tipo de acuerdos. Es verdad, se van 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, es una reorientación de elementos con el objetivo de cumplir con este acuerdo al que se llegó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo que sería una pena sería seguir viendo a la oposición, sobre todo al PRI y el PAN, que hay que olvidar que ellos no han suscrito ninguno de los posicionamientos de los partidos políticos en la Cámara de Diputados para respaldar no solo a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino incluso a México. Vemos algunos panistas y priistas que se han convertido prácticamente en voceros de Donald Trump. Entonces, dicho esto, dicho que la retórica de Donald Trump con respecto a los aranceles no es una política económica, sino un llamado a sus bases políticas en Estados Unidos, creo que en México no nos queda más que pensar con cabeza fría, llegar a acuerdos con Donald Trump, mostrar firmeza y, como lo hemos venido diciendo, cooperación y coordinación, nunca subordinación, Mariana. Bueno, primero que nada decirte, nosotros en el Partido Acción Nacional somos voceros de millones de mexicanos que quieren un mejor gobierno, no un gobierno ligado con el narco. Somos voceros de millones de mexicanos que por supuesto quieren que no se roben su subcuenta de trabajadores en el Infonavit. Somos voceros de millones de mexicanos que quieren salir de su casa y regresar sanos y salvos. El problema de Morena es que no entiende que aquí no se trata de estar a favor o en contra de nuestro socio comercial, se trata de estar a favor de la ley. Y la ley lo que dice es que todos los mexicanos deberían de tener salvaguardada su vida, su patrimonio, sus derechos. No se puede pensar en que eso es una realidad cuando la Casa Blanca dice literalmente, y abro comillas, los cárteles mexicanos tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. O sea, tienen una alianza el gobierno y los delincuentes. Y no lo digo yo, no lo dice el PAN, no lo dicen los partidos de oposición, lo dice la Casa Blanca. Y por supuesto, esa es una realidad. Porque es más, aunque la Casa Blanca no lo dijera, todos lo sabemos. Todos sabemos cómo han dejado que el crimen organizado pues tenga tomadas las carreteras. No puedes sembrar si el crimen no te lo permite. No puedes cosechar si el crimen no te lo permite. No tienes la libertad de definir el precio de tu producto si el crimen no te lo permite. Y eso lo sabe todo México y por supuesto también lo saben en Palacio Nacional y lo saben todos los voceros del gobierno. Ellos piensan que con los 3,000 pesos de los programas sociales que dan, México va a aguantar todo. ¿Cómo va a aguantar un mexicano si además ponemos en riesgo incluso a las personas que pagan esos impuestos para que se reciban esos 3,000 pesos? Porque esos 3,000 pesos son justamente de los impuestos que pagan los aguacateros, los limoneros, los exportadores,
toda la gente que trabaja, pequeñas, medianas y grandes empresas en este país, son los que pagan impuestos para que los programas sociales lleguen a los mexicanos. A mí me parece una gran oportunidad este mes, la verdad, a ver, sin regateos, la neta, que qué bueno. ¿Por qué? Porque ojalá y en este mes, pues ya saquen a Rocha Moya. O sea, lo digo en serio. Oye, es imposible que después de lo corruptos y todo lo nefastos que son para hacer administración pública, todavía se atrevan a llegar un montón de morenistas a decirle al señor, que es evidentemente ineficiente como servidor público, a decirle no está solo. Pues claro que no está solo, está lleno de delincuentes, está acompañado de un montón de delincuentes. Es un mes suficientemente bueno para que se vayan los alcaldes que son unos corruptos de Morena. Es un mes suficientemente bueno para que la doctora Sheinbaum rompa con esas alianzas que le dejó López Obrador con el narcotráfico. Son un montón de días para que sí puedan demostrarle, no solamente a Estados Unidos, porque bueno, pues a ver, los narcoaranceles no le van a gustar a nadie, por supuesto, pero no solamente es un tema de Estados Unidos, es un tema con México, es un tema con las y los mexicanos que todos los días tienen que vivir esta falta de administración pública eficiente. Así es que, más allá de pensar en la división, lo que debería ser Morena es pensar en la unión. Ahora, se ve difícil. Si ayer no invitaron a la ministra Norma Piña a un acto republicano, porque pues se ve que lo que querían era pasar del Teatro de la República a un salón de fiestas de Morena. A ver, yo quiero decirle con respecto a lo que ella menciona, que el comunicado de la Casa Blanca hacía referencia al gobierno mexicano y decía que había un amaciato, una relación, una complicidad entre el gobierno mexicano y los cárteles. Pues mire, aquí les voy a enseñar, que ustedes lo pueden buscar, el vocero de la bancada, Arturo Ávila. Creo que aquí no se va a alcanzar a apreciar bien, pero igual a ver si ustedes los pueden ver. Lo cito textualmente: yo no sé qué tanto festejan los panistas cuando la Casa Blanca se refiere a una alianza del gobierno de México con cárteles. El único dato o prueba que aporta es la sentencia contra el exsecretario de Felipe Calderón, Genaro García Luna, es lo que pone el diputado Arturo Ávila. Pero el diputado Arturo Ávila cita un tuit de la cuenta oficial de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Este tuit dice: los cárteles mexicanos, está en inglés, son los líderes del mundo en el tráfico de fentanilo, de metanfetaminas y de otras drogas. Y la Casa Blanca cita dos notas periodísticas. Una de esas notas es de Associated Press, que dice: el ex jefe de seguridad sentenciado a más de 38 años en Estados Unidos por estar relacionado directamente, por ser socio del cártel de Sinaloa. ¿Quién es? Genaro García Luna. Entonces, si la oposición dice que el gobierno de los Estados Unidos tiene una complicidad con el Estado mexicano, se refieren a ellos mismos, pero del pasado, al gran problema que generó Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, con el que se alió abiertamente el cártel de Sinaloa. Posteriormente Enrique Peña Nieto, que no hizo absolutamente nada. Si ustedes se meten a revisar los números, pues resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un 81% de aprobación, según la encuesta que se publicó el día de ayer. Le cuestionó por qué la oposición solo se dedica a criticar sin ofrecer soluciones reales, evidenciando su falta de compromiso con la gente. A medida que sus palabras cobraban fuerza, la desesperación de Kenia se hizo evidente, intentando interrumpir y desviar la conversación, pero sin éxito. El debate comenzó a salirse de control cuando Kenia, en un intento de mantener su postura, recurrió a frases populistas y ataques personales. Sin embargo, el invitado no cayó en su juego y con una respuesta contundente le dejó claro que el pueblo ya no se deja engañar por las mismas tácticas de siempre. La opositora quedó acorralada, sin argumentos sólidos, mientras el resto de los participantes en el programa observaban cómo su discurso se desmoronaba. Y no es por nada, pero todos los delitos de alto impacto han tenido una reducción sostenida desde el año 2019. Por cierto, esa crisis a la que refiere la diputada Kenia López, la crisis del fentanilo, se generó en Estados Unidos, una farmacéutica. Y es triste ver a la oposición culpando al Estado mexicano de esta crisis del fentanilo, así como que, miren, Donald Trump ya nos ordenó que controlemos el fentanilo. El fentanilo se creó en Estados Unidos, una farmacéutica fue la que lo introduce al mercado. ¿Por qué de eso no habla la oposición? Lo que provocan es que la gente piense que la oposición es vocera de Donald Trump. Hablaba de los programas sociales, que 3,000 pesos no le resuelven la vida a la gente. Pues esos programas sociales han sacado a 9.5 millones de personas de la pobreza, según datos del Banco Mundial. Nunca en un sexenio se había sacado a tanta gente de la pobreza. Ahora, hablan de que renuncie Rocha Moya.
Pues en todo caso, pues también que renuncie la gobernadora de Guanajuato. Guanajuato es el primer lugar en incidencia de homicidios dolosos. O la gobernadora de Chihuahua, ahí son quinto lugar nacional. O el gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano. Esa no es la solución si nos queremos meter con eso. Ya por último, responderle al diputado Moreira, con todo respeto. No somos tercer país, y lo hemos dicho muchísimas veces, y lo decimos sostenidamente desde el Movimiento de Regeneración Nacional. Con Estados Unidos somos pares, somos socios comerciales que nos beneficiamos mutuamente de un tratado de libre comercio. No somos sus empleados, no son nuestros patrones, somos socios comerciales. No somos ni tercer país, no somos ni país de transición, no somos país de posada, somos socios comerciales, somos pares de Estados Unidos. María. Gracias, Salvador. Diputada Kenia. Bueno, primero que nada decirte, evidentemente no voy a litigar un tuit con Morena sobre esto que dice el diputado Arturo Ávila. Cuando venga el diputado Ávila aquí a la mesa y debata y no le dé frío y esté aquí con nosotros, pues por supuesto lo haré de frente y como siempre lo he hecho con respeto, pero también con datos. A ver, ¿dónde está el tema de fondo, mi querido Mariano? El tema de fondo es que Morena tiene que deslindarse de los abrazos a los delincuentes. Eso tiene que hacer. Y no va a ser fácil, porque su patrón histórico, el que hizo el partido, el que le dio chamba a todos, el que hace que cualquier burro tenga un cargo, un montón de lugares en el país, porque claro, votaban por López Obrador, no votaban por ellos. Yo me impresionaba en el 2018 y decía, no puede ser que este señor sea senador, o sea, no puede ser. Es más, yo decía, si su electorado lo viera, se avergonzaría de haber votado por él, pero votaron por López Obrador. Y lo entendimos y fue un fenómeno y tal, ¿no? Pero una de las desgracias que creó López Obrador, pues es haber generado una política pública de abrazar a los delincuentes. Ahora, una desgracia para el pueblo de México. A ellos, a Morena, pues les fue bien chido, ¿no? O sea, a ver, dinero, poder, un montón, digamos, de municipios en donde entraron, se agandallaron todo el poder, todos los contratos, todo el presupuesto, y así crecieron, digamos, de manera exponencial, y hoy estamos metidos en donde estamos metidos. Obviamente, lo que está diciendo la Casa Blanca y el reto, digamos, del presidente Trump, que es cierto, eso sí lo comparto, digamos, pues ahora sí que se encontraron piedra con coyole. El coyole es una fruta durísima, ¿no? O sea, se encontraron Morena con Trump, porque los dos argumentan pues que eso ofrecieron al electorado y por eso votó la gente por ellos, y entonces hay que pues, esperar toda la desgraciadez que están haciendo, ¿no? Yo diría, Morena tiene que hacer un alto en el camino, dejar de un lado esa alianza con el narcotráfico que señala la Casa Blanca y que todo México sufre, y empezar a reconciliar. ¿Se ve difícil? Se ve pero verdaderamente complejo. Ayer, en el 108 aniversario de nuestra Constitución, la foto es vergonzosa. Los poderes de la Unión, que son 3, ejecutivo, legislativo y judicial, uno de ellos simple y sencillamente no estuvo. ¿Por qué? Porque por berrinche gubernamental decidieron anular a la ministra Norma Piña, y no se trata de una persona, además de que, por cierto, yo decía ayer en una entrevista, ni los hombres nunca, y mira que soy absolutamente feminista, nunca se atrevieron a tanto. O sea, una mujer anular a otra mujer me parece un exceso, digamos. Además va en contra de la lucha feminista de las mujeres para que Claudia esté aquí en esta mesa y yo esté aquí. Tuvieron que pasar muchísimas cosas, la vida de muchas mujeres se tuvo que, digamos, que arriesgar y a veces que perder para que las mujeres estuviéramos en la toma de posiciones. Y resulta que una mujer anula a la otra. En fin, los dos presidentes, el presidente del Senado de Morena, y el presidente de la Cámara de Diputados también de Morena, los dos aventados a las esquinas, porque todos eran los empleados de la presidenta. Vamos, de los 11 seres humanos que estaban en la primera fila, porque todos los de atrás, evidentemente recordarán, son gobernadores de los estados, los 11 de primera fila, 7 de ellos empleados de la presidenta. Eso no es México, Mariano. Eso no es México. México es pluralidad, México es respeto, México es entendimiento, que a lo mejor yo no estoy de acuerdo en lo que puede pensar Claudia, pero tiene derecho a decirlo y yo debo de respetarlo.
El problema de Morena es que no solamente son bien tranzas, sino son bien gandallas. Ese es el problema de fondo. Y claro, estamos viviendo esto porque se toparon con una realidad, y la realidad es que no puede ser que quien gobierne en un municipio sea un cártel, o sea un delincuente, o sea un grupo de malos. Eso no está bien en el mundo, y eso evidentemente en algún momento se tiene que corregir. Yo no sé si Morena va a durar 1, 2 o 3 años más, o no sé cuántos. Lo que sí sé es que eso se tiene que cambiar. A ver, muy rápido, a la oposición se le olvida en la operación Rápido y Furioso, mediante la cual entraron miles de armas deliberadamente con el aval del presidente de la República, Genaro García Luna. A la oposición se le olvida que el problema de fentanilo no fue generado por Morena, fue generado por una farmacéutica estadounidense. A la oposición se le olvida que el único funcionario de un gobierno mexicano que se encuentra sentenciado en Estados Unidos con relaciones probadas con narcotráfico se llama Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón en su gobierno de 2006 a 2012. La oposición luce extraviada, la oposición luce a punto de cometer un error histórico como el que se ha cometido en México, como por ejemplo 1848, Tratado Guadalupe Hidalgo, perdimos la mitad de nuestro territorio. Nosotros en Morena creo que estamos concentrados, la presidenta concentrada en manejarse con prudencia, con cabeza fría, con llegar a acuerdos. Creo que tenemos mucha presidenta. El conductor del programa tuvo que intervenir para intentar calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Kenia quedó aún más debilitada ante la audiencia, que pudo ver en vivo cómo la opositora no tenía más que contradicciones y pretextos. Mientras tanto, el invitado se mantuvo firme, demostrando con hechos que la transformación del país sigue en marcha, pese a los intentos de la oposición por frenarla. Al finalizar el programa, las redes sociales estallaron con comentarios a favor del invitado, reconociendo su valentía y claridad al responder a Kenia. Los ciudadanos aplaudieron que, una vez más, la verdad se impusiera sobre la manipulación, y dejaron en claro que no permitirán que los opositores sigan intentando engañar al pueblo. Este debate quedará en la memoria de muchos como una nueva derrota para quienes solo buscan frenar el progreso de México. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.